Hola a todos, espero se encuentren de lo mejor. Eh, en esta ocasión vamos a ver lo que es el tema de el contrato conductual. El video anterior mirábamos lo que era la entrevista conductual. Ahora vamos a ver lo que es el contrato conductual. ¿Para qué sirve esta herramienta? La definición de un contrato conductual, que también se le suele llamar contrato de contingencia o contrato de ejecución, es un acuerdo escrito entre dos partes en las que una o ambas se comprometen a cumplir en un nivel determinado un objetivo u objetivos conductuales. Además, el contrato establece la secuencia que será administrada contingentemente a la ocurrencia o no ocurrencia de la conducta. Entonces, lo que viene a ser un contrato pues es un acuerdo. Puede ser unilateral o bilateral, ahorita lo vamos a ver. Eh, y aquí, pues este contrato se establece para poder cumplir ciertos objetivos conductuales, para aumentar o disminuir ciertas conductas. ¿Cuáles son los componentes de un contrato? Vamos a tener que tiene 5 componentes. El primero de ellos es identificar los objetivos conductuales. Es el primer paso. Redactar un contrato conductual es definir claramente los objetivos conductuales incluidos en el contrato. Deberá establecerse en términos claros y objetivos, porque cuando no hay claridad, no hay objetividad, pues tendemos a generalizar mucho los objetivos y resultan inalcanzables, resulta que no se comprenden. Eh, por ejemplo, un objetivo podemos tener, decir, ¿sabes qué? Ya no quiero tener nunca fobia a hablar en público. Y de pronto, pues es muy general. El objetivo tiene que ser claro. Es decir, cuando puede redactarse eh, evitar o, o, más bien dicho, mantener la calma cuando, la semana que entra o en 2 días me toque exponer. Entonces, pues es más claro. ¿Por qué? Porque te dice cuándo, te dice qué cosa hacer. Entonces, en un contrato, los objetivos conductuales incluyen, les decía, conductas no deseadas a disminuir o conductas deseables a incrementar, o ambos, ¿verdad? Entonces, el primer paso para construir un contrato es el identificar los objetivos conductuales. Como previamente se hace lo que es el análisis funcional en la entrevista, pues ya tenemos cierta claridad de lo que está pasando y por lo tanto de las diversas conductas que se tienen que disminuir o las conductas que se tienen que aumentar. Entonces ya partimos de que tenemos cierto conocimiento para poder establecer los objetivos. Después de identificar los objetivos conductuales, se establece cómo se medirán los objetivos conductuales. ¿Ok? ¿Cómo se van a medir? Esto es muy importante dentro de lo que es la terapia conductual, el medir, porque es la manera en que nosotros podemos cerciorarnos si la intervención está siendo efectiva, si realmente se están cumpliendo los objetivos. Las personas responsables del cumplimiento del contrato o conductual pueden ser el supervisor o los participantes. Deben tener pruebas objetivas de la ocurrencia de la conducta objetivo. Y aquí pues hay diversas maneras de medir los objetivos. Se puede medir la frecuencia, se puede medir la duración, se puede medir la intensidad, que mirábamos un poquito también en el video anterior, en lo que era la entrevista. Eh, Cuántas veces pasa, cómo pasa, qué tan intenso es, cuánto dura, la conducta desde que aparece hasta que termina. En el tercer paso se van a establecer cuándo se debe realizar la conducta. Entonces, en el contrato debe tener una duración que indique cuánto debe ocurrir o no ocurrir la conducta para que las contingencias se apliquen. Entonces, dentro de los objetivos, la claridad tiene que ver también con la duración del contrato. Tiene que ser claro porque en ocasiones
lanzamos ciertos objetivos, como decir, es que nunca quiero que, nunca quiero sentirme ansioso o nunca quiero eh, padecer depresión o tristeza, ¿no? Entonces, esos nunca, esos siempre, pues están, influidos por las diferentes variables con las que nos encontramos en la vida, que pues, la vida es un constante cambio, entonces nos vamos a encontrar diferentes situaciones. El paso 4 es identificar las contingencias de reforzamiento de castigo, de, de reforzamiento si es que queremos nosotros positivamente, si es que queremos que se repita la conducta. Entonces aquí tendríamos que pues leer un poquito para que nos quede claro lo que es un reforzamiento positivo, un reforzamiento negativo, un castigo positivo, un castigo negativo, que en este contrato de contingencias ayuda al cliente a realizar o abstenerse de realizar ciertas conductas para cumplir lo establecido. Es decir, si por ejemplo cierta conducta para aumentarla se necesita el reforzamiento positivo o negativo, pues ya tendríamos que tener claro, ¿no? Y hay ciertas entrevistas o preguntas sobre cuáles son los diversos reforzadores que nosotros podemos tomar en cuenta, que también tendríamos que analizarlo eh, en la entrevista para poder nosotros tener claro qué es lo que para una persona puede ser reforzador y qué es lo que puede ser un castigo. Porque esto varía, pues, entre personas. No todo el tiempo el mismo elemento resulta ser reforzador para, para todas las personas, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que te guste la limonada y eso sea un reforzador positivo para ti para seguir trabajando. Entonces, cada vez que te cansas estás acalorado, te tomas un vaso de limonada, te repones y sigues trabajando. Entonces, pero para otro puede ser que la limonada no sea un reforzador. Entonces se toma la limonada y le va a dar igual repetir o no la conducta. Entonces los reforzadores son a posteriori, se le llama, son después de la conducta. Tenemos que darnos cuenta cuando un elemento, una acción es reforzador si esa conducta se repite, ¿ok? Entonces, a priori no podemos sino tener hipótesis. Finalmente, el paso 5 es identificar quién aplicará la contingencia. El contrato implica necesariamente dos partes, aunque en ciertas ocasiones, como en el contrato unilateral, solo una parte se comprometa, pero se necesita la otra parte para que sea esta la que establezca claramente o aplique lo que es la contingencia para el objetivo conductual. Es decir, que sea el encargado de establecer el procedimiento de reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, de castigo positivo o castigo negativo. Entonces, estos son los componentes, los pasos que debe de llevar eh, pues un contrato conductual. Vamos a ver, hay dos tipos de contrato conductual. Está el contrato de una parte, ese es lo que mencionaba anteriormente, y el contrato de dos partes. El contrato de una parte, o también llamado unilateral, como les comentaba también, eh, es cuando una persona busca cambiar un objetivo conductual y establecer contingencias de reforzamiento de castigo con un supervisor que aplica las contingencias. En este caso, pues podría ser si en el caso de niños un padre de familia, en el caso de alguien que está en terapia, el terapeuta, en el caso de alguien que esté trabajando, pues su supervisor. Entonces, de aquí nosotros tenemos que en ese contrato se utiliza cuando la persona quiere aumentar un comportamiento deseable o disminuir comportamientos no deseados, ¿no? Que ya lo platicábamos en la diapositiva anterior. Aquí pongo un ejemplo sobre cómo se puede redactar un contrato conductual. Pues en primera persona hace un compromiso. Yo me comprometo con, y está la otra persona, eh, que va a ser el supervisor de que se cumpla ese contrato conductual. Y aquí van a estar los diferentes objetivos, ¿ok? Y ya después se dice este contrato tendrá duración de,
¿Cuánto va a durar este contrato? ¿Una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses? El correcto cumplimiento de este contrato supondrá, y aquí es donde entra lo que es el reforzamiento positivo o negativo, o el castigo positivo o negativo, ¿no? Eh, eh, el correcto cumplimiento de este contrato, entonces aquí, pues cabalmente podemos establecer que se refiere a un reforzamiento positivo, ¿no? Porque las personas, pues para disminuir conductas a veces sí necesitamos el castigo, pero para aumentarlas funciona más, es más efectivo lo que es el reforzamiento positivo. El contrato de dos partes o contrato bilateral, eh, ambas partes identifican objetivos conductuales a cambiar y las contingencias que se aplicarán para los objetivos conductuales. Aquí ya estamos hablando que las dos partes necesitan establecer sus objetivos a cambiar. ¿Ok? Y esto también tiene mucho que ver en las relaciones personales que tenemos, las relaciones de paternidad, de conyugalidad, de filialidad, de fraternidad, ¿ok? De amistad o también de compañerismo de trabajo, donde en el contrato, y aquí pongo un ejemplo, se pone ciertos objetivos y la otra persona también se pone ciertos objetivos a cumplir y los dos pues se comprometen a realizar las diferentes conductas, ¿no? Este es un contrato, pero es un contrato que tiene que dialogarse, tiene que ponerse a discusión, negociar, que este es el siguiente paso de lo que es el contrato. Negociar un contrato conductual, es decir, las partes involucradas en un contrato conductual deben de negociar los componentes, porque en un contrato de una parte tal vez el supervisor negocia con el cliente hasta que están de acuerdo en un nivel aceptable del objetivo conductual, las consecuencias apropiadas y la duración del mismo. Pero aquí, en lo que es un contrato bilateral, eh, pues hay que negociarlo, ¿verdad? Y aquí implica ciertas conductas de ganar y de ceder. Ganar me refiero a tener ciertos beneficios y a ceder a pues, hacer ciertas, eh, pues dejar ciertas conductas que pueden estar afectando a la otra persona, ¿no? Entonces aquí pongo un ejemplo y de igual manera eh, del mismo contrato pasado bilateral, pero se le añade aquí, ¿ok? Lo que es el reforzamiento. Si yo cumplo estas conductas, voy a poder jugar al golf, ¿no? Entonces, para la persona es un reforzador, entonces puede que aumente la siguiente semana si se cumple lo que es este reforzador positivo. Sin embargo, aquí hay que dejar claro que la persona acepta estas tareas y la condición, si realizo las tareas mencionadas, ya estamos infiriendo que es pues un castigo negativo. ¿Por qué castigo negativo? Porque si no lo cumple, se le va a quitar este beneficio. ¿Ok? Y luego la otra parte también hace lo mismo y ya se firma para que ese contrato de dos partes pues sea paralelo y los dos tengan su reforzamiento. Finalmente, ¿por qué funciona estos contratos conductuales? ¿Por qué influyen en la conducta? Primero porque cuando nosotros atendemos a la consecuencia de la conducta, pues es probable que nosotros repitamos la conducta o disminuya nuestra conducta dependiendo de la consecuencia que vamos a tener. También porque hay un compromiso público y esto tiene que ver con la conducta de nosotros gobernada por reglas, que es muy efectiva. Cuando seguimos ciertas reglas, la conducta se gobierna y aprendemos a actuar eh, de la manera en que la regla nos estipula. Y también tiene que ver con las operaciones de establecimiento o las motivaciones, ¿ok? Que esto, pues un poquito, estas operaciones de establecimiento, que pues son las que nos motivan porque lo hacemos para poder pues tener ciertas consecuencias, ser reforzados. De igual manera, la conducta gobernada por reglas pues tiene sus consecuencias de la conducta, su reforzamiento.
Entonces, por eso influye mucho en la conducta lo que es el contrato conductual. Bueno, hasta aquí el video. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla para poder establecer un poco más de claridad en la explicación sobre lo que es un contrato conductual. Muchas gracias. Hasta aquí el video. Nos vemos en el próximo.